El presente video recoge las reflexiones, los debates, las propuestas de feministas. El presente video recoge las reflexiones, los debates, las propuestas de feministas centroamericanas acerca de la realidad de nuestros países, de los desafíos que tenemos como sociedades y de los pendientes que tenemos las feministas en esta región para abordar problemas endémicos y problemas emergentes. Es la síntesis de 3 jornadas de reflexión virtuales en donde se recogen miradas, debates sobre las formas de discriminación que enfrentan las sociedades centroamericanas, el impacto que tiene sobre las mujeres, el impacto desigual que tiene sobre las mujeres, el peso de la violencia, de los fundamentalismos religiosos y de las grandes brechas de desigualdad. Estas jornadas feministas, que son la continuidad de las que realizamos en el año 2016, estuvieron dedicadas a una entrañable compañera hondureña, Gladys Lanzas, una de las fundadoras del movimiento Visitación Padilla en Honduras, una feminista entrañable que hizo una apuesta por la defensa de los derechos de los obreros y de las obreras y de las mujeres del campo y de todas las mujeres de los sectores más empobrecidos de su país. Gladys fue una fundadora, una precursora del feminismo hondureño. También ha contribuido y participó en la creación de redes feministas a nivel de Centroamérica. Es una figura entrañable del feminismo centroamericano. Gladys es una mujer cuyo legado sigue vigente, está presente no solo en nosotras, las chonas, como nos denominamos, sino a nivel del movimiento feminista. Gladys fue una mujer icónica, la primera presidenta de un sindicato de energía eléctrica. ¿Te imaginas? Eran puros hombres y ella fue la presidenta, lideró una huelga en los años 90 que le hizo frente a Rafael Leonardo Callejas, que fue el que instaló todo el neoliberalismo en el país y que además sufrió también la traición. Se fueron a nivel personal y judicializaron a Gladys. Gladys fallece con una sentencia en firme que tenía que pedir disculpas al agresor y dijo, primero muerta que hacerlo, y prefiero ir a la cárcel. También nos dio un gran ejemplo. En principio recuperamos la solidaridad entre el movimiento feminista, nos apoyaron, nos acuerparon a nivel nacional, a nivel internacional, y eso generó puentes para que posterior a la partida de Gladys también pudiésemos desarrollar varias acciones en conjunto y reconocer que tocaron a Gladys y nos tocaron a todas. Se fue dolida, pensando en su pueblo. Ay, pobre mi pueblo, que no pude hacer nada por él. Hoy que la recordamos, decimos, fue una feminista desde que nació. Bueno, la violencia contra las mujeres, esa que nosotras nombramos como violencia machista, que otras nombran como violencia de género, es antigua y está en el origen, pues, de nuestras sociedades. Tiene que ver con el poder. Siempre tuvo que ver la violencia con el poder. La violencia va a ser un recurso para someter a las víctimas.
Y no empieza con los golpes o no empieza con los femicidios, empieza con unos discursos que colocan a las mujeres y a otros cuerpos feminizados en un lugar de inferioridad. Y eso significó otorgarle a los hombres el privilegio de someter a las mujeres y de someterlas por la vía de la violencia. La violencia intrafamiliar, que era un delito en el código anterior, hoy está convertido en maltrato familiar y se convierte en falta administrativa, con penas menores de 5 años, y eso significa que ningún agresor va a ir a la cárcel. En Nicaragua es más probable que alguien vaya preso por portar la bandera de Nicaragua en la calle que por violar a alguien. Estos cuerpos están etiquetados y están designados y asignados para estar al servicio de. Entonces hay que sí, lavar ropa, cuidados, servicios sexuales, todo, ¿verdad? Es una fuente de prestigio masculina el contar con una persona que le sirve de esa manera. Está romantizado ese servicio, ¿verdad? Porque las mujeres nos enamoramos. Y también está investido de una cuestión que es lo que está bien y lo que está mal. Y crecemos durante muchos años de nuestra vida. Nos enseñan a que ser buena persona significa ser buena persona, es ser buena mujer. Ser una mujer es la que sirve rápido y de buen modo. El sistema, nos van a decir las materialistas, ¿qué pasa si te pones en la lógica de mercado? No, en la lógica de mercado las mujeres tienen menos condiciones de conseguir igualdad de salarios, y aun que lo consiga, siempre va a tener la responsabilidad del trabajo de cuidados, amplía sus horas de trabajo. O por las buenas o por las malas, dicen las materialistas, ¿verdad? Entonces, o estás enamorada y estás ahí cumpliendo y y estás ahí dando talleres de la mujer idónea, ¿verdad? Que es por las buenas, creyéndote todo el asunto. Cuando los medios de comunicación visibilizan los femicidios, las desapariciones, los mensajes gubernamentales son, señoras, no salgan, está peligrosa la situación, ¿verdad? Y entonces como, o cuando vemos el señor mató a la señora y después se mató a él, y uno dice, ¿por qué no se mató el primero, verdad? Estructurales es que hay prestigio y hay cuidado y hay bienestar masculino detrás de todo esto. Es cómo cambias y dices, no, yo hoy voy a lavar mi ropa, y yo le voy a decir al compañero que veo que está violentando a su novia, le voy a decir que no lo haga. Los hombres se están vigilando constantemente para cumplir con esa masculinidad y esa virilidad, y cuando ustedes no se comportan como se espera, son tachados, los feminizan, los acusan de homosexuales, ¿verdad? Entonces, detrás de todo ese bienestar económico real, ¿verdad? Hay toda una simbología, hay toda una cuestión simbólica que hay que cambiar. El hecho de que si tú te vas a ver las herencias, quienes más heredan van a ser hombres, quienes más bienes tienen son los hombres. En general, para empezar con la institución de la familia, es una institución realmente machista. Nuevas formas de interpretar las leyes, nuevos códigos penales que lejos de castigar a los agresores de mujeres, a los agresores sexuales, los premia con una disminución de penas a nivel general. Lo que están intentando es blindarse. No es un intento, ya lo estamos viendo. La violencia patriarcal en la que vivimos ya es prácticamente un aspecto de la cultura, ¿no? Hemos ido normalizando tantos tipos de violencia que ya escalar al femicidio, pues solamente era el proceso natural, que eso no quiere decir que es un aspecto estático, no es un aspecto que no se pueda cambiar. Solo quiero decir que está muy naturalizado dentro de nuestro contexto tan violento. Los hombres tienen muchos privilegios y los van a reproducir, los van a perpetuar recurriendo a la violencia simbólica,
a la violencia física, a la violencia sexual, a la violencia patrimonial, a todas las formas de violencia. Por eso es que las feministas que denunciamos estas causas antiguas de la violencia machista, pues somos vistas como adversarias, como enemigas y en el mejor de los casos como exageradas. La distribución de los bienes. Estamos hablando de recursos de todo tipo, educación, ¿verdad? Ocio y la distribución de las tareas en el hogar, ¿verdad? Este es un núcleo duro, digamos, de división sexual del trabajo dentro de los hogares. Y digamos, división sexual del trabajo, que se le asigna un rol a las mujeres, que pareciera que es natural que nosotras tengamos que cuidar, ¿verdad? Y que hacernos cargo de lavar los platos siempre. Eso es una naturalización de una construcción social que se socializa, que se va, digamos, reproduciendo en términos familiares, sociales y en las instituciones, ¿verdad? Porque eso también atraviesa la educación, atraviesa no solamente la educación primaria, la secundaria, aún la universidad. Muchos hombres van a tener una formación machista, vamos a decir, que lo lleva a entender la familia solo como un lugar donde sus intereses y sus necesidades sean prioridad. No están educados la mayor parte de los hombres en el ejercicio de la reciprocidad. Entonces los hombres, o muchos hombres, se han desentendido. Es decir, asumen que naturalmente eso le corresponde a las mujeres y que sus propias necesidades también tienen que ser asumidas y resueltas por las mujeres. Es decir, que llegan a la adultez, pero se siguen comportando como los niños dependientes que fueron y siguen esperando de la esposa un comportamiento sacrificado y de cuidado como el que tuvo su madre. Fíjate que es tan grave la situación que conocemos de casos de hombres que han renunciado a su trabajo para no tener que verse obligados a pagar la pensión para el cuidado que establecen las leyes en nuestros países. Creo que cada vez estamos más vulnerables. A finales del año anterior y a inicios de este año, digamos, hemos visto cómo los femicidios han aumentado, cómo el manejo que se hace, digamos, de estos eventos en redes, en los medios de comunicación, inclusive en el Poder Judicial, es nefasto. Vemos a las personas que llevan estas investigaciones hablando o culpabilizando más bien a las mujeres asesinadas. Igual pasa en Nicaragua. Cuando ocurre un femicidio, lo más común es que encuentren una traba, una coma en el testimonio de alguien para cambiar toda la retórica y no considerarlo un femicidio. De hecho, hay una estadística del Ministerio de Salud que indica que en el primer trimestre del 2021 se registraron 138 embarazos en niñas entre 10 y 14 años y 3.555 en adolescentes de 15 a 19 años. Estas son cifras que nos deben de poner en alerta a la sociedad porque justo indican cómo se sigue violentando este derecho a poder acceder a la información. Hay un silencio que solo está alimentando la impunidad. Es decir, el mandato es feroz, es un mandato patriarcal. El Estado obliga a las mujeres a asumir el embarazo no como una elección, no como una posibilidad, no como producto del deseo, sino como una obligación. Oye, porque realmente su política está basada en el miedo, ¿verdad? En el miedo a Dios, o a lo que se crea que es Dios, en el miedo a las formas distintas de pensar, ¿verdad? Le tienen miedo a la libertad, le tienen miedo también a lo que significa, por ejemplo, la misoginia se exacerba de manera, digamos, enmascaradas, pero es eso, es exaltar la misoginia, exaltar el odio hacia las mujeres de maneras veladas, ¿verdad? Pero se hace. Y se impulsa un odio a lo diferente, un odio incluso a las formas, digamos, plurales de convivencia social, ¿verdad? Y democráticas.
Hoy estamos enfrentadas en las comunidades a la venta de las niñas. Dicen que todos los corredores fronterizos, ¿verdad? En la Mosquitia hondureña, se está dando mucho lo del rapto de las niñas, rapto de niñas de 11, 13 años. ¿Y qué aduce la comunidad? Ah, es que ella era bien buscona. Ah, es que a ella, ¿verdad? Ella andaba ahí de coqueta. Es que ella quería marido, pero probablemente esa muchachita huyendo también de una violencia dentro de casa. Llegan al colmo algunos de estos líderes religiosos de decir que los hombres pueden recurrir a ciertas formas de violencia cuando las mujeres no están cumpliendo apropiadamente con su rol. Y por ejemplo, en el 2020 tuvimos 23 femicidios anuales, ¿verdad? Al año. Eso es un dato también demoledor, ¿verdad? Porque significa que prácticamente un 37% de los homicidios representan un 37% de las muertes totales. Por otro lado, el nivel de violencia, digamos, y de acoso callejero, por ejemplo, es sumamente alto. Elaboran un discurso que afirma la autoridad masculina, por un lado, y por el otro lado, conminan a las mujeres a subordinarse a esa autoridad masculina, a no rebelarse, a aceptar ese estado de desigualdad como si realmente eso fuera la voluntad de Dios. Es decir, unos nos quieren mandar a la cárcel y todos nos quieren mandar al infierno. Fue porque nosotras no lo buscamos, fue porque nosotras salimos a determinada hora, fue porque nosotras íbamos vestidas de determinada manera, porque nosotras provocamos, y la culpa siempre del lado de nosotras. Entonces, esto hace que también se siga reproduciendo y no se coloca pues la denuncia y el señalamiento donde debe de estar, que es del lado del agresor, del lado de quien cometió el abuso, del lado de quien generó la violencia. Muchos de los, digamos, de los asuntos relacionados con la violencia que viven las mujeres están siendo justificados. Vea, es que estamos en pandemia, o si usted tiene fe, eso va a cambiar, ¿verdad? No en el proceso de vaya, denuncie, usted tal vez podría merecer un cambio, dos más sepárese. La verdad es que ese muchacho, ese señor, esa persona no va a cambiar, ¿verdad? Jamás, eso es pecado. Y es por eso que la respuesta feminista del yo te creo, hermana, es tan potente. El yo te creo ante un sistema que nos culpabiliza. Entonces, digamos, se ha avanzado en que haya un mayor nivel de conciencia, de toma de conciencia por parte de las mujeres, pero esa conciencia no encuentra, digamos, el sostén, digamos, tanto institucional como de la población masculina, ¿verdad? Entonces, ahí también eso hace que, bueno, es un factor fundamental, ¿verdad? El empoderamiento de las mujeres y la lucha de las mujeres y de las feministas. Y esas causas estructurales obedecen precisamente a un sistema patriarcal, a un sistema machista, pero sobre todo también un sistema que nos discrimina económico, de manera económica, política y social. El abordaje de las violencias implica precisamente tocar estas estructuras y esta interseccionalidad, ¿verdad? No es casual, no es un problema de las mujeres. Este es un asunto de la sociedad, de un sistema que legitima esas violencias y las normaliza. Y la Rita Segato lo plantea muy bien cuando habla de la pedagogía de la crueldad, ¿verdad? Y de cómo nos hemos convertido en paraestados. Estados que están utilizando, instrumentalizando la vida y los cuerpos de las mujeres, pero además estados que están utilizando el crimen organizado, la delincuencia organizada, ¿verdad? Las redes de trata y todo para sostenerse en el poder. Las mujeres no tenemos un espacio seguro, ni en casa, ni en el espacio público, en ningún lado. Un sistema que no responde con políticas públicas, un sistema que excluye a los pobres y desposeídos. Entonces, ¿verdad? Que no contamos con educación, con salud pública de calidad. Entonces, definitivamente, este es el caldo de cultivo ideal para que hoy estemos viviendo estas situaciones de violencia que vivimos. Keila Martínez es una joven enfermera de La Esperanza Intibucá que
fue asesinada dentro de una posta policial y señalan que es suicidio. Cuando la medicina forense la analiza, les dice que no, que eso fue homicidio, que fue un femicidio. Ahí en esa zona de La Esperanza han ocurrido varios hechos de jóvenes también que han sido violentadas, que han sido tomadas presas, pero son jóvenes de 24, 25, 27 años con unos rasgos característicos físicos que le apuntan que más era como una sede ahí para cooptar gente para la trata. ¿Cómo vamos a desarrollar incidencia ante un gobierno misógino, opresor, un gobierno que legitima el odio y la intolerancia? Entonces, ¿verdad? Creo que es necesario que reflexionemos, pero estamos enfrentadas desde el 2017, 2018, están ocurriendo más de 800 partos anuales en niñas de 9, 10 hasta 14 años. Y eso se vincula directamente con el abuso sexual. Estamos con un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, el cual no es utilizado porque tiene un capítulo ahí que habla sobre las PAE y otro sobre la posibilidad de aborto por 3 causales. Entonces no lo aplican. Es increíble cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos. Aquí no importa si sos de derecha o sos de izquierda, pero están en contra. Aparte de que no nos dejaron abortar, tampoco nos dejan parir en paz. La violencia obstétrica está a la orden del día. La violencia va a acabarse, la violencia machista va a erradicarse cuando los hombres cuestionen esta manera de pensarse hombres. Es preciso también interpelar a los hombres concretos para que ellos mismos se hagan responsables de su idea, de sus comportamientos y para que asuman el desafío de cambio. No solo porque las mujeres no merecemos, no tenemos por qué seguir soportando violencia, sino porque esas formas de relación empobrecen a los hombres.